Noches, bienvenidos hermanos del mundo entero a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora de la maravillosa escritura telepática o divina ciencia celeste o la doctrina del divino Cordero de Dios. Bueno, vamos a compartir siempre agradeciendo por sobre todas las cosas a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestro divino Padre Eterno, a nuestra divina Madre Universal Omega, la mejor amiga, al Hijo primogénito solar Cristo, que nos enseña a adorarle por sobre todas las cosas, por sobre toda ciencia, por sobre toda virtud, por sobre todo placer, por sobre todo destino, por sobre toda vida, y es así que todos los sabios del mundo deben adorarle eternamente y para siempre. Divina idea de origen solar nos ilustra que la divinidad pasó por todo, pues ha sido y es el primero y único autor de lo que fue y de lo que son ahora sus hijos. Es el divino autor de la primera herencia, la única y divina, la que sobrevive a todo lo imaginado, pues sin ella nadie podría imaginar. Es divina herencia, son sus divinos espíritus pensantes los que en infinitas cantidades pueblan los infinitos planetas. Nos enseña la divinidad que sólo se alcanza la divina gloria obedeciendo al divino Padre Jehová. ¿Qué diferencia de los hombres? Lo de los hombres es relativo, están en prueba, tienen juicio. Mas si obedecemos al divino Padre Eterno, sus leyes, sus mandatos, es lo correcto. ¿Qué es preferible, la muerte del cuerpo antes de violar la más microscópica parte de la divina verdad? Pues la fuerza incontenible de llegar a ser eterno en la tierra a nadie se puede comparar. Y solo la divina verdad vivida por cada uno se lo da. Todos sucumben ante el divino poder amoroso creador de nuestro Señor de señores. Toda sal que no sea suya sucumbe y no perdura. Olvidades por siempre jamás, y nada se hace sin su divino permiso. Toda dulzura de usted ha salido. El eterno Padre Jehová de los ejércitos celestiales jamás pierde en su divina filosofía amorosa. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la lectura de uno de los divinos rollos telepáticos y cuyo título nos dice cómo se mandó al mundo de la prueba que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas imaginables. Es que todos los llamados presidentes, reyes, dictadores y todos aquellos que fueron guías de naciones en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, debieron haberse sabido de memoria el divino Evangelio del Divino Padre Jehová. El término celestial por sobre todas las cosas incluye a todo gobernante. Los que lo olvidaron en la prueba de la vida serán también olvidados en la resurrección de su propia carne. Deberán cumplir la ley de la mortalidad. Para recibir la eternidad había que creer en ella en la prueba de la vida. Bueno, hermanos, estábamos analizando la primera parte de nuestro programa del día de ayer y podíamos entender, por ejemplo, muchas leyes universales que nos enseña ahora la divina revelación Alfa y Omega. Vamos a continuar y avanzando en el conocimiento. Nos dice nuestro Padre Eterno, los gobernantes que no dieron importancia al divino evangelio, segunda parte,
Los gobernantes que no dieron importancia al divino evangelio por sobre sus propias ideas políticas, nada esperen del poder del evangelio. Y aquí, hermanos, está una de las tantas enseñanzas del cuidado que debemos tener sobre los políticos. Muchos hermanos a veces se fanatizan por la filosofía del hombre y pues se desviven, defienden a capa y espada a los políticos. Mas uno tiene que tener cuidado porque muchas veces hablan y no hacen, dicen y no practican. ¿Cuántos hermanos se han visto, por ejemplo, que dicen ser de izquierda, dicen defender a los pueblos, dicen, prometen el oro y el moro, pero llegado el momento dado llegan al gobierno y se da la sorpresa que era un derechista más y acomplejado al oro, al dinero, a las riquezas y sirve a los que explotan a sus hermanos. Por ello, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno nos dice, los gobernantes que no dieron importancia al divino evangelio por sobre sus ideas políticas. Entonces, por sobre lo político, por sobre toda filosofía humana está lo de Dios, por sobre todas las cosas. Qué hermoso sería, hermanitos, que cuando expresemos siempre pongamos en lo alto, en la jerarquía a Dios, antes que lo humano. Lamentablemente algunos seres humanos caen en esto y ponen a segundo plano al divino creador y solo se expresan con términos sobre la política, sobre la economía, sobre, por ejemplo, este sistema de vida que vivimos, la desigualdad, el dinero, pero se olvidan de poner por sobre todo pensamiento político lo de Dios, porque lo de Dios está por sobre todas las cosas. Y el Divino Padre Eterno nos da su evangelio. En los divinos rollos telepáticos leemos algo muy bonito que nos dice, por ejemplo, para poder tener la más elevada moral, había que saturarse con la psicología del divino evangelio de Dios. La perfección del espíritu empieza con el entendimiento y la comprensión de las sagradas escrituras. En el infinito universo todo es un pacto, una alianza, un acuerdo. Pedimos los 10 mandamientos que estén en el evangelio. Allí, hermanos, se registra las historias planetarias en hermosos libros solares. Lectura. Los gobernantes que no dieron importancia al divino evangelio por sobre sus propias ideas políticas, nada esperen del poder del evangelio. Recuerdo, por ejemplo, hermanos, en las enseñanzas de la divina revelación de Dios, cuando nos dice lo siguiente: según lo que predominó en el espíritu, así será su futuro mundo que tendrá. Si predomina, por ejemplo, en el ser humano la pasión, vamos a mundos de pasión, desequilibrados, ¿no? De las tinieblas. Si predominó, por ejemplo, hermanos, el amor, vamos a mundos angelicales, donde todo es recíproco, donde se vive un paraíso. Si predominó la alegría, mundos celestiales, porque la alegría es la psicología del Divino Padre Eterno, una de las infinitas. Si predominó en el ser humano, nos dice el Divino Padre Eterno, lo político, vamos a mundos de mentirosos, de engañadores, de falseadores. Pero ya nos está advirtiendo, hermanitos, ojo, si predominó la religión, vamos a mundos de falsos profetas. Si predominó la ociosidad, vamos a mundos perezosos. Si predominó el engaño, vamos a mundos donde todo es tinieblas, engaño, mentira. Si predominó, por ejemplo, hermanitos, lo que muchos seres humanos reconocen, el egoísmo, vamos a mundos de las tinieblas. Si predominó el engaño, vamos a mundos de falseadores. Si predominó la maleza llamada nobleza, clases sociales, vamos a mundos de siervos. Si predomina el trabajo, he aquí una enseñanza sublime, podéis elegir un mundo.
Si predominó la humildad, nos dice el divino Alfa y Omega, entráis al reino de los cielos. Si predominó la inmoralidad, vamos a mundos de moral corrompida. Bueno, ya tenemos un poquito más de criterio sobre lo que se llaman ideas políticas o los partidos políticos, ¿no? Tener mucho cuidado. Nada esperen, lectura, nada esperen del poder del Evangelio. De verdad os digo que solo lo salido del Evangelio da nueva vida. Entonces lo político no te va a dar nueva vida. Solo lo salido del Evangelio da nueva vida. La resurrección de toda carne sale del mismo autor, de toda sagrada escritura. La prueba de la vida nace del propio libre albedrío de cada uno. La prueba de la vida nace del propio libre albedrío de cada uno. ¿Y qué es el libre albedrío, hermanitos? Es la inocencia en acción. No existe en el infinito universo que no tenga libre albedrío. Y vuestro Padre Eterno lo posee, pues creó todo lo que existe, existió y existirá. Lectura. El que escogió la prueba de la vida, tal o cual camino, para interpretar lo de Dios, solo Él es su propio responsable. Por lo tanto, cada uno enfrentará su propio juicio. El conjunto de millones y millones de juicios individuales se le llama Armagedón en el reino de los cielos. El juicio de millones y millones. Imagínense, hermanos, también nos ilustra el divino creador. Armagedón significa gente, seres que se arman con la mejor idea, con la mejor obra para enfrentar el divino juicio de Dios. No es guerra de matanza, es rivalidad espiritual. Rivalidad espiritual. Es la gran revolución sin uso de armas. Es con la participación de la naturaleza. Armagedón, nos dice el Alfa y Omega, es la revolución del conocimiento, la revolución del intelecto, la revolución de la sabiduría. Armagedón, gente que se arma. Es lectura, es un juicio que por lo perfecto aterra a los culpables. Es un juicio en que las ideas hablan, y esto lo veréis en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida. Es un juicio que por lo perfecto aterra a los culpables. Es un juicio en que las ideas hablan, y esto lo veréis en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida. En el Evangelio, hermanitos, está, recuerden, alégrense, pero preocúpense de que sus nombres estén escritos en los cielos, dice, ¿no? Esto se refiere pues al libro de la vida. La televisión solar, hermanitos, representa una imagen solar donde veremos todo, absolutamente todo. Y nos dice el Divino Padre Eterno en forma clara, la televisión solar es una gigantesca réplica de la televisión fluídica que posee el espíritu alrededor del cuerpo de carne. Alrededor del cuerpo de carne. Toda imagen mental se vuelve física y es atraída magnéticamente por el cuerpo. El cuerpo humano es como un imán para las ideas, porque la criatura posee divina electricidad pensante, que es herencia solar, y que posee un valor de acuerdo a su evolución. Para la criatura humana es una trillonésima de línea solar. Es más pequeñita que los venidos, por ejemplo, del planeta amarillo, que correspondía a 3 trillonésimas de línea solar. Es algo más amplio, ¿no? Porque los hermanos venidos del planeta amarillo tenían verbo solar y hacían creaciones maravillosas, venían en naves más evolucionados. Nos dice el Divino Padre Eterno,
Lo veréis en la televisión solar, conocida también como el libro de la vida. Ser llevado delante del libro de la vida es ser juzgado. Esto es para los llamados adultos, que pidieron la prueba de la vida. No es juicio para los niños. No es para aquellos que aún no han sobrepasado los 12 años de edad. 12 años y un segundo ya se tiene juicio. A todo niño que partió de la vida, a todos ellos se les abren los reinos de los cielos, porque su alegría propia de niños es la filosofía normal de todos los reinos de los cielos. Es lo que olvidaron los llamados gobernantes del mundo, políticos del mundo, que por la avaricia y por no tomar en cuenta lo de Dios, hermanos, crearon mucha tragedia en los mundos. Ahora vemos, ¿no?, cómo los políticos, con el Poder Judicial, la Corte Suprema, los militares, incluso las religiones, hacen alianzas y se perpetúan en gobiernos fascistas, dictatoriales, totalitarios. Esto, hermanos, lo pagarán segundo por segundo. Nos dice el Divino Padre Eterno: los llamados gobernantes del mundo, sus tremendas cegueras, consistió en que se dejaron influenciar por los avaros que crearon el extraño mundo del oro. Un gobernante así influenciado jamás nunca podrá engrandecer lo de Dios. Si no se dieron cuenta, tal hecho los acusa y los señala, como que jamás debieron haber sido gobernantes. La ignorancia más grande moraba en ellos. Ellos, con su ignorancia en lo espiritual, perpetuaron el dolor y la injusticia y todo lo que pidió la prueba de la vida, porque una parte de la razón se le dieron a los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro. He aquí a los que sirvieron a dos señores. He aquí la violación de la ley del Divino Padre. En su más alta jerarquía de tinieblas, he aquí a los que sirvieron a ricos y a humildes, a explotados y explotadores, a la bestia y al cordero. He aquí a los que hicieron de este mundo un valle de lágrimas. He aquí el yugo del mundo. He aquí a Satanás obrando en las actitudes y en los extraños ideales de los que fueron los llamados gobernantes del mundo. He aquí a los ciegos guías de ciegos. He aquí que sus errores se los transmitieron a generaciones enteras. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo engrandecido que violó la ley de Dios. He aquí los que fueron y que jamás debieron haber sido. He aquí que todo el que fue poderoso en el extraño y desconocido mundo del oro envidiará al más ignorante del planeta. Viene un dibujo cósmico, naves celestes hermosísimas, con sus aureolas, cielos de colores, y una de las naves irradiando el magnetismo del planeta Tierra. Y lógicamente también nos hace ver las imágenes que recibía el Divino Maestro Cristo y lo plasmaba en dibujo y venía su explicación. Nos dice el Divino Padre Eterno: en el dibujo celeste se ven que todo planeta está unido a otro por el cordón solar planetario. El universo expansivo pensante es infinitamente solidario cuando algún espíritu que pidió una forma de vida de prueba y no cumplió con lo prometido en el reino de los cielos. Tal espíritu se sale de su propio cordón solar, se pierde en el cosmos infinito, el todo sobre el todo en su libre albedrío se niegan a acompañar a quien no supo cumplir con lo pedido y prometido. En su lugar de origen, la materia viviente solidariza
con el Divino Padre Jehová. Solidariza con el Divino Padre Jehová. He aquí que el destino de toda criatura pensante depende de la materia, en su más microscópica expresión. Por ejemplo, hermanos, aquí debemos recordar, por ejemplo, en muchos divinos rollos telepáticos que nos dice el Divino Creador, el destino de la criatura humana no se forja en la vida presente. El destino de los seres humanos, de los espíritus, no se forja en la vida presente, pues ya lo había pedido, lo había planificado, lo había visto antes de venir a los planetas soles, ¿no? También nos dice el Divino Padre Eterno, por ejemplo, el destino nace y va variando a cada instante. El destino nace en lo cerebral, pasa a lo mental y se manifiesta en lo físico. Lo cerebral es lo desconocido, que ahora se conoce, se ilustra. Lo mental es lo que sentimos y lo físico es una manifestación de la materia. Esto está en la explicación del cerebro humano, ¿no? Entonces, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, cada uno es responsable de su propio destino. Como responsable es de cuánta felicidad o infelicidad dio a sus hermanos de reencarnación, de los que vivieron en su entorno. Pues toda idea repercute en el pensar y repercute en vuestro destino. En el reino de los cielos, en la gran televisión solar, vemos nuestras alianzas, nuestros acuerdos, todo lo que vamos a vivir en el planeta Tierra. Nadie viene ciego al mundo. Pedimos la prueba del olvido para que nuestras pruebas sean auténticas. Aquí no hay contradicción, hermanito. El ser humano ve, planifica, observa y tiene que vivir la experiencia. Por ejemplo, el espíritu pidió ilustrarse y vencer la comodidad mental, porque la gran mayoría son circunstanciales, oportunistas, pero pocos son investigadores y se esfuerzan por comprender lo de Dios. Pedimos eso. El ser humano pidió la incomprensión, la intolerancia, la impaciencia, la inconstancia, pero no dejarse influenciar por ella, porque toda divina sensación tiene su contrasensación pedida por la humanidad. Y recuerdo también, hermanos, que el ser humano pide, planifica cosas, pero inimaginables. Por ejemplo, muchos pidieron pagar deudas por adelantado o tener premios por adelantado. Muchos, para la criatura humana puede ser algo absurdo, pero no lo conocía esta sensación de cómo tener, digamos, un premio adelantado o también pagar una deuda adelantada. Son sensaciones que se piden. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, ningún espíritu humano ha vuelto a entrar al reino de los cielos desde que el mundo es mundo, ni ninguno entrará, porque el concepto filosófico a que fue acostumbrada la criatura humana durante la prueba de la vida no dio importancia espiritual a la materia. He aquí el desequilibrio mental del conocimiento. He aquí el desequilibrio mental, nos dice el Divino Padre Eterno, del conocimiento humano. La característica de toda enseñanza humana fue la de un marcado moralismo, carente de ciencia, en la misma proporción a la criatura humana. Se le enseñó que la igualdad es de Dios. Y la criatura humana, hablando colectivamente, no luchó por lograr lo que era y es la ley normal en el reino de los cielos. A la criatura humana se le ilusionó con la extraña ley de la posesión. Recordamos, por ejemplo, en muchos divinos rollos telepáticos nos dice, la posesión material individual es la máxima expresión del egoísmo. Toda posesión material es la máxima expresión del egoísmo. Y surge ese pensamiento, ¿no? Este es mío, no me lo toques, quítale al otro, lo mejor para mí. Hermanos, realmente nada es de nadie.
Todos debemos compartir el pan material como el pan espiritual como buenos hermanos y dar a quien necesita apoyo. Por ejemplo, hermanitos, cuando muchos hermanitos llegan de otros lugares, muchas veces, hermanos, no tienen casi nada, pues hay que ayudarles. Y otros hermanitos también, por ejemplo, nos recuerda el Evangelio, por ejemplo, ¿no? Es bien claro, hermanitos. Lamentablemente la religión no lo comprendió. En el Antiguo Testamento nos dice, por ejemplo, separa la 10ª parte de tus eh, productos y le darás al levita. El levita tiene dos características, lo designa el Divino Padre Eterno, no tiene posesión económica ni herencia económica. Y todos los llamados pastores, predicadores de las religiones tienen herencia económica y posesión económica. Es una falta gravísima. Y nos dice también el Evangelio, separa la 10ª parte y dale al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero, que no se debe decir así porque son nuestros hermanos, ¿no? A los que vienen de otros lugares y no tienen nada. Entonces se alargarán tus días y vuestro Padre Eterno os dará su misericordia. Pero lamentablemente, hermanitos, la gran mayoría cree que dando su diezmo, limosna a los adinerados, a los acomplejados del oro, están haciendo lo correcto. Y esto no dice el divino evangelio. El evangelio está en parábolas, alegorías, hay que entenderlo y ponerlo en práctica. Nos dice el divino Padre Eterno, los creadores del llamado capitalismo recurrieron a un antiguo complejo de sus propias espiritualidades. El complejo a poseer oro fue la caída de ellos y de todos los que los siguieron y los imitaron. El juicio de Dios parte por lo de adentro, de las propias individualidades de sus criaturas. La caída de este mundo de prueba fue una caída cuya causa fue el extraño complejo de los llamados ricos. Recuerdo, hermanos, por ejemplo, en cuanto se refiere a la filosofía de los ricos, también nos dice el Divino Padre Eterno, no es que yo os quite la riqueza o la entretención, ella es necesaria cuando se cumplen mis mandamientos. También dice otra parte de los divinos rollos telepáticos, se puede ser rico en infinito grado. Bien, siempre que esa riqueza haya sido con honestidad, no explotando a mis semejantes, a mis hijos, porque todo rico se vuelve roca egoísta, se aleja de tu divino Padre Eterno, se aleja de mi divina luz, y va a mundos donde vive un eterno aburrimiento. Allí sus criaturas son verdaderos demonios del maldito interés. Imagínense, hermanitos. Entonces, el rico pidió la riqueza como sensación para conocerla y compartir con sus hermanos, vencer esa sensación de la posesión, la insensibilidad. Y el pobre también pidió conocer, experimentar y superarse. La prueba de la vida consistía, hermanitos, en hacer todo el esfuerzo por avanzar, como nos dice el Divino Padre Eterno. La criatura humana debe conformarse con avanzar de mundo en mundo, de sol en sol, en su camino de la perfección, pasando de planeta en planeta, de existencia en existencia, ¿verdad? Entonces nos dice nuestro Divino Padre Eterno también en los divinos rollos telepáticos, ¿no? El progreso espiritual de los espíritus, el progreso espiritual de cada criaturita es relativa a ellas mismas. En otras palabras, depende de nosotros. La cualidad y calidad salida de sus mentes, salida de sus acciones, es controlada por la intención mental. Es el repliegue de las divinas virtudes ante los desmanes del libre albedrío. El libre albedrío, recordemos, es la inocencia en acción. No existe en el infinito universo que no tenga libre albedrío.
Vuestro Padre eterno lo posee, pues creó todo lo que existe, existió y existirá. Lectura. Sobrepasarse en sí mismos y para sí mismos el concepto de la eternidad de los que fueron ricos no coincidía con el concepto de la vida misma. Esto se llama libertinaje de concepto. En el reino de los cielos, el desequilibrio mental de todo rico es no saber explicar lo que se tiene. Los ricos solo tienen mientras poseen. Lo de ellos es ilusión. La eternidad está en las sensaciones y no en los complejos. El complejo es ciertamente una sensación, mas todo complejo fue pedido por todo espíritu para ser vencido, cultivando el espíritu. La resistencia mental al complejo, el complejo de la posesión. Resistencia mental. ¿Qué significa esto, hermanos? Por ejemplo, frente a la maldad, frente a lo negativo, frente a la hechicería, ciencias ocultas, brujerías, frente a la explotación, frente a ese pensamiento de quítale al otro lo mejor para mí, poner resistencia mental. Cuanto menos importancia el ser humano le dé al mal, es mayor su puntaje de luz. Eso corresponde a poner resistencia mental. El sello del divino Eterno. Voy a crear un sistema de vida. ¿Le agrada al divino creador? Voy a crear esta filosofía. ¿Le agrada al divino Señor? Voy a crear este grupo, voy a crear esta hermandad, voy a crear, digamos, una institución. Y debemos respetar sus divinas leyes y no pisotearlas. Y esto rendirán cuentas todos los seres humanos. Nos dice el Divino Padre Eterno: la eternidad está en las sensaciones y no en los complejos. El complejo es ciertamente una sensación, mas todo complejo fue pedido por todo espíritu para ser vencido, cultivando el espíritu la resistencia mental al complejo. El complejo de la posesión data desde muchas existencias atrás. En los espíritus que aún sienten, la influencia de vencer la posesión es uno de los más grandes progresos a que pueda llegar un espíritu. Por ejemplo, hermanitos, la gran mayoría, al tener ese pensamiento de esto es mío, quítale al otro lo mejor para mí, es todavía un complejo, una imperfección, un atraso que arrastramos del pasado de nuestras existencias. Por ello Cristo, el Alfa y Omega, enseñándonos la gran revolución espiritual, nos enseñó: las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? Siendo poseedor de todo el planeta, enseñó humildad. Se puso una toalla en la cintura y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dice: no me lavarás, Señor. Entonces Cristo le dice: entonces no serás parte mía. Eso representaba el conocimiento, la sabiduría que limpia, purifica al ser humano. En la divina revelación Alfa y Omega leemos: a mayor sal de vida, a mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor es la humildad. Ojo, sabiduría divina, celestial. El espíritu anula lo pasajero. El espíritu aplasta todo egoísmo. Se identifica con el todo sobre el todo. Él ve con los ojos del espíritu que otros no ven. Él ya pasó por aquellos que recién pasarán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por ello el Divino Padre Eterno dice: la sal de la vida es el magnetismo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión, del análisis, del discernimiento. Y a medida que más comprendemos, más entendemos, mayor es nuestra sal de vida. Mayor. Existe la cualidad y calidad
de la sal de la vida. Y a mayor cualidad y calidad, mayor entendimiento, mayor conocimiento, a mayor evolución está destinado el espíritu. Entonces, hermanos, cuando el Divino Maestro Cristo enseñaba y daba a conocer leyes universales, nos daba ejemplo de sacrificio, de humildad, de desapego a lo material. Y nos enseñó claramente con su ejemplo y nos decía: los humildes son los primeros. Tengan cuidado con los fariseos, los falsos profetas que se visten con piel de oveja y son lobos disfrazados. Lobos disfrazados. De verdad os digo, dice el Divino Maestro Cristo, cuando da sus enseñanzas, ¿no? El que está desorientado, el que está sin fe, vengan a mí, yo les acogeré, les enseñaré. Imítenme, porque soy manso de corazón, sencillo, humilde. Carguen conmigo mi yugo, porque mi yugo es bueno y mi carga es liviana. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe estudiar el Divino Evangelio con profundidad y ponerlo en práctica. Si el Divino Evangelio, por ejemplo, nos enseña que lo de Dios no imita al hombre, lo de Dios se difunde por conocimiento, por libros, por textos, por diferentes medios de comunicación. Muchos hermanos toman iniciativas, bienvenida sea. Aquí no hay exclusividades. Aquí no hay, hermanos, que hay que pedir permiso a un hombre para difundir. Lo importante es la intención y la honestidad con lo que vamos a hacer las cosas. Sin tergiversar el conocimiento, sin manipular el conocimiento, sin, hermanos, cambiar el mensaje. Tal como es, lo damos, lo transmitimos. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno y nos advierte, ¿no? Todo aquel que no tuvo la delicadeza en las publicaciones también tiene juicio. Se hace todo el esfuerzo mental por que se expanda tal como es la divina doctrina, ciencia celeste, o la doctrina del Cordero de Dios, o maravillosa escritura telepática, tal como es. Muchas veces los errores humanos se corrigen y bueno, cada día es mucho mejor. Y esto representa, pues, hermanos, la delicadeza de los seres humanos en sus publicaciones, porque lo de Dios se merece todo el respeto del universo expansivo pensante. Y como tal, debemos siempre estar vigilantes a algunos errores y corregirlos. Es una prueba bien grande en las publicaciones. Y tienen mérito de aquellos hermanos que, entendiendo que el Hijo de Dios no viene a formar grupos, religiones, hermandades que se dividen, que se creen exclusivas en su pensamiento, que se creen los elegidos, que tienen la autoridad de decidir y nadie debe protestar, nadie debe opinar, todos deben decir amén como si fuera una religión, como si fuera un pastor, como si fuera un predicador de las religiones comunes. No, hermanos, todos tienen un propio pensamiento, todos tienen un análisis, un discernimiento y deben proponer, deben analizar, deben pensar, porque si no lo hacen, de los errores que cometieron serán cómplices y lo pagarán también las faltas de los que no dijeron nada. ¿Cuántos grupos, cuántas sectas, cuántas religiones, hermanitos, dentro de sus integrantes conocen la verdad, intuyen la verdad? Pero muchas veces por el qué dirán o por no, digamos, tener esa fuerza espiritual, por defender la verdad, callan y caen en complicidad. Y esa complicidad les acarrea pues un drama, porque tendrán que pagar las faltas de estos seres que violaron la ley. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios
enseñando sus sabias leyes universales, decía, en forma sencilla, cuando un hermano se acerca, era Juan, uno de sus discípulos, y le dice: Maestro, hemos encontrado un hombre que habla en tu nombre y echa demonios, hace maravillas, y le hemos prohibido porque no está con nosotros. ¿Pero qué le dijo Cristo? Sí, hagan eso, o llámenle peyorativamente, o pónganle adjetivos despreciativos. No, hermanos, le dijo: déjenlo, porque el que no está contra ustedes está por ustedes, con ustedes. Eso muchos todavía no entienden, no comprenden. Y como no participan en su secta, en su religión o en sus hermandades humanas, mundanas, lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Entonces, con esto están demostrando que no entendieron lo de Dios. Están demostrando que no comprendieron el mensaje de nuestro divino Creador. Porque una cosa es el mandato de Dios y otra cosa es el mandato de hombres. Deducciones humanas. Recordemos, hermanos, cuando nos dice el Divino Padre Eterno, la verdadera fe anula el propio libre albedrío humano. Cuando es verdadero, ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del Divino Padre Eterno. De verdad os digo que todo pensamiento, de todo pensar que no comunizó sus sentimientos, no entrará al reino de los cielos. En la difusión nos encontramos, por ejemplo, en diferentes lugares con los hermanos saliendo. Tarma, La Oroya, Huancavelica, en los lugares de la selva. Y nos encontramos con diferentes psicologías y encontramos hermanos que difunden la divina revelación con sus iniciativas, con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, incluso muchos de ellos imprimiendo volantitos, tipeando, publicando sus mensajes de la divina revelación, los divinos rollos telepáticos. Hermanos, eso lo pedimos a Dios. Y eso lo ve nuestro divino Creador. A Él vamos a rendir cuentas, no a los hombres. Y cuando llegamos con esa mente universal, nos reciben, nos apoyan, participan en la difusión, participan en el volanteo, en el perifoneo, incluso nos brindan sus hogares para tomar un alimento y realmente de su propia boca nos dicen: estamos con ustedes, estamos con la divina revelación, difundiéndola, enseñándola, comunicándola. Y así, hermanos, tenemos la satisfacción de tener muchos hermanos unidos en la divina difusión de la divina revelación en diferentes lugares del mundo, que están haciendo esa labor de difusión y nadie nos parará, porque el Divino Padre Eterno no ordena descansar, seguir adelante, ser activos, difusores, y esto lo podemos hacer. Unimos fuerzas, unimos pensamientos, unimos esfuerzos, voluntades, y vamos a seguir realizándolo todo ello. Compartimos los libros que gratuitamente se distribuyen. Aquí nadie comercia con el conocimiento, ni un solo centavo. Hay hermanitos muy, digamos, comprensivos. A veces hermanos se acercan y dicen: no, hermanitos, esto realmente requiere esfuerzo, a veces requiere de un dinerito. Hermanitos, mi voluntad. Y eso, hermanos, sale del corazón de ellos. Recuerdo, por ejemplo, cuando el Divino Maestro Cristo, por ejemplo, se encontró con los que cobraban el impuesto en el templo en aquella época. Entonces se acercan ellos, los recaudadores, y le dicen a Pedro, ¿no? Tú y tu maestro dan ese impuesto. Entonces ellos dijeron sí. Cuando entró Pedro, estaba Cristo, el Hijo de Dios, le dijo: Pedro, ¿quiénes contribuyen en el impuesto al rey? ¿Los hijos o los extraños? Los extraños. Pero él se refería a que ellos somos hijos del Divino Padre Eterno. Entonces anda
tira al anzuelo, saca un pez y ahí encontrarás una moneda de plata, paga por ti y por mí. A pesar de ello, cumplía con las leyes del César, ¿no? Por eso Cristo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cuando los fariseos le tentaban para prenderlo y matarlo, que eran los ricos romanos, los ricos judíos y la secta de la Esfinge, de las ciencias ocultas, que están unidos ahí. Y le decían, para prenderlo y matarlo, es lícito dar tributo al César, le decían, ¿no? Lo material. Y Cristo dijo, denme una moneda, presten. Le dieron y dijo, ¿de quién es la cara que hay en esta moneda? ¿Y de quién es? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo del César es relativo, lo pasajero, lo relativo, lo imperfecto. Lo de Dios es eterno, el Espíritu. Es liberarse de todas esas sensaciones negativas, de ignorancia, de impaciencia, de difamación, de perjurio, de egoísmo, ¿no? Realmente teniendo oportunidad de compartir como buenos hermanos el conocimiento, surge esa sensación de muchos, el egoísmo, de acaparar la información para que el dinero recaude solo esa persona y, lógicamente, cuando quieren, cuando se les ocurra, ellos pueden dar a conocer el conocimiento. Así no lo enseña el Divino Padre, hermanitos. El Hijo de Dios con autoridad ordena en la voz del Divino Maestro. Cuando le decía a un hermano, hermano, sobre la verdad, y Cristo le dice, hermanito, para que usted comprenda la verdad, tiene los 4000 rollos. Léalo y saque sus conclusiones. Y luego viene y habla conmigo. No solamente le dijo a él, entendámoslo esto, hermanos, aquí no inventamos. Decimos la verdad de verdades de Cristo. Lo enseñó en la voz del Divino Maestro. Y una vez más, otro hermanito le dice, hermano, yo no he entendido nada, realmente tendría que respeto su idea. Y el Hijo de Dios le dijo, el Divino Maestro, el Alfa y Omega, para que usted comprenda lo suyo, tiene toda una vida de leer los 4000 rollos y viene y habla conmigo. No solamente le dice para él, es un ejemplo para toda la humanidad. Todos deben leer, estudiar la maravillosa escritura telepática. Realmente, hermanos, cuántos hermanitos tienen un juicio y tendrán un juicio severísimo porque llegó a sus manos una prueba de compartir la verdad sin egoísmos, sin oscurantismo, y lo ocultaron, lo callaron. Fueron egoístas intelectuales. Esto se paga segundo por segundo. Entendemos, hermanos, que aquí no se hace el capricho del hombre, no se hace lo que el hombre quiere, se hace la voluntad de Dios. Ellos pueden justificar, ¿no? Bueno, pues es que mucha luz ciega, es que mucho conocimiento no le entenderían. Hermanitos, esto no fue así. Cuando el Divino Padre Eterno en uno de los divinos rollos telepáticos dice, la divina luz ciega, cuando es divinamente encarnada antes de su propio tiempo, espacio, dimensión, con que fueron confeccionadas las filosofías planetarias en futuros planetas Tierra. Si tenemos la doctrina del Cordero de Dios, lo aplicamos al tiempo de Moisés, no va a cuadrar, hermanitos. Si aplicamos la doctrina de Moisés, lo aplicamos a nuestro tiempo, tampoco. Una luz sucede a otra luz. Un conocimiento sucede a otro conocimiento, así como se suceden las generaciones. Por ello, hermanos, llega la divina revelación. Ya el Espíritu está presto para entender y comprender todo lo que se está revelando. Hasta un niño lo puede entender, nos dice el Divino Padre Eterno. Siempre que haya humildad. Cuando no hay humildad, hermanitos, el hombre cree saberlo todo y no sabe nada. Porque la divina revelación Alfa y Omega no repite lo que el hombre ya sabe, no repite lo que el hombre ya conoce. La divina ciencia celeste lo explica todo, pero ese todo es en proporción a lo que cada mente humana puede entender, comprender y captar.
La divina revelación Alfa y Omega es la nueva ciencia que trae el divino creador para el mundo entero. Nueva psicología, nueva filosofía, que revolucionará el intelecto humano. Todos leerán la maravillosa escritura telepática. Y preparémonos para estos tiempos, porque se verán acontecimientos, hermanos, señales en los cielos, y veremos maravillas. Maravillas. Y lo que muchos hermanos tienen avistamientos, muchos hermanos tienen el amor de la naturaleza, sienten el amor de la naturaleza, cómo la naturaleza se expresa cuando piden y se les concede. Recuerdo una frase muy bonita que dice en los rollos del Cordero: mientras más humilde se es, mayor es. Mayor concurso tiene el espíritu de los elementos de la naturaleza. Mayor poder creador tiene el espíritu. Mayor poder creador tiene el espíritu. Y ciertamente el que tiene el concurso de los elementos es un grande después del divino Padre Eterno. Los padres solares trabajan con las moléculas vivientes, con el número viviente por telepatía. Los fluidos solares hacen de que ellos tengan esa comunicación y ese entendimiento, si se quiere. El número viviente y la molécula viviente no están sometidos a prueba, no necesitan juicios finales, no tienen la prueba del olvido, pues ellos actuarán muy pronto. Lectura. Vencer a la posesión es uno de los más grandes progresos a que pueda llegar un espíritu. Vencer la posesión. Esto es mío, no me lo toques. Debe compartirse como buenos hermanos. Llegar un espíritu es ciertamente libre. Tan libre es que ya no vuelve a mundos de prueba. Esto es la clave, hermanitos. Vencer la extraña sensación de la posesión. Es uno de los más grandes progresos. Realmente, hermanos, quedo muy contento cuando encontramos hermanos, hermanas, que todo su esfuerzo, su adquisición lo ponen al servicio del divino creador. Y eso es muy maravilloso, un ejemplo, hermanitos, de desprendimiento. Ya no encuentra el divino Padre Eterno obstáculo para que pueda obtener muchas facultades, muchos premios. Nos dice el divino Padre Eterno: vencer a la posesión es uno de los más grandes progresos a que pueda llegar un espíritu. Es ciertamente libre, tan libre es que ya no vuelve a mundos de la prueba. La prueba de la vida, que lleva ya varios siglos, tuvo que luchar en todo instante con el demonio oculto de la posesión. Porque este demonio se siente y no se deja ver. Los creadores del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro se constituyeron ellos mismos en el demonio mismo. No tuvieron habilidad mental para vencer su propio complejo y mucho menos para salvar a otros. Este extraño complejo, que siempre acarrea juicios divinos, es el que provocará llorar y crujir de dientes a este mundo, de los que fueron poderosos en el extraño sistema de vida salido del oro. Sale la más grande tragedia del género humano, la tragedia de no volver a entrar al reino de los cielos. Es la paga por la culpa de unos pocos que no supieron vencer uno de los más extraños complejos surgidos en la prueba de la vida. Escribe el Alfa y la Omega. Bueno, hemos dado lectura a uno de los hermosos divinos rollos telepáticos que envía nuestro divino Padre Eterno, y vamos a seguir compartiendo, hermanos, los 302 divinos rollos telepáticos que se tienen. Y bueno, pues ya esperen la manifestación de la divinidad para que se realice la publicación de toda la divina doctrina del Cordero de Dios, las enseñanzas del Divino Maestro, sus divinos mensajes, los títulos. Realmente, hermanos, si el ser humano sigue cayendo
en ocultar la verdad, a sismo limpio, la naturaleza lo difundirá, lo enseñará. Un microbio no puede, hermanos, si se quiere, condicionar al divino creador. Le da su tiempo, no toma decisiones acertadas, viene su juicio para estos seres humanos. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Mañana tenemos el podcast. Tenemos a un hermano que conoció al Divino Maestro, lo reconoció y nos va a dar enseñanzas que, bueno, pues en su entendimiento captó del Divino Maestro Cristo. Los esperamos mañana con una realmente impactante entrevista con uno de los hermanos que vivió con el Divino Maestro Cristo, el Alfa y Omega, nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, con sus experiencias maravillosas. Hasta nuestro próximo programa. Buenas noches, paz profunda, el amor de Dios guíe vuestros corazones.